Entonces vamos a ver aquí, clase 10. Este archivo también ya les pasé. Lo que vamos a hacer también ya les pasé. Pero vamos a volverlo a hacer. Entonces lo voy a borrar. Sí, y voy a compartir la pantalla. Sí, primero voy a buscar el documento del ACE y vamos a leer esto de las fuerzas de diafragma. Sí, entonces otro recordando, lo que pasaba era que cuando nosotros hacemos un análisis de fuerza, muchas de las veces en los pisos de abajo casi no existe fuerza, ¿verdad? O no diseñamos con alguna fuerza. Y hay varios elementos que el cual eso no es tan cierto. Sí, puede ser que columnas no tengan mucha fuerza, por lo que la masa, por lo que la deformación de las columnas es casi nula, pero tenemos componentes como la losa, los colectores, todos ellos que al estar conectados directamente con la masa deben de soportar cierta fuerza de inercial. ¿Sí? Entonces, este es el método que se utiliza para obtener las fuerzas y diseñar esos elementos. Vamos a abrir en el capítulo 12 del ACE. Un momentito. Y vamos a revisar ya para el diseño. Sí, este mismo procedimiento hay para análisis de modal. También que lo vamos a ver la próxima clase después del examen. Sí, ya comenzamos con el análisis modal. El análisis modal nos ha de llevar unas 3, 4 clases y dejamos las últimas clases igual para lo que es ya el análisis en 3 dimensiones de las estructuras y ¿cómo se llama? Y el análisis, sí, y ver un poco de diseño. Y ver un poco de diseño por desempeño, ver qué es lo que cambia del diseño de columnas, vigas, de lo que ustedes vieron en sus clases de hormigón o en sus clases en otras materias. Sí, voy a compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla para estar moviéndonos. Ya, perfecto. Entonces lo que vamos a aplicar es esto. Vamos a aplicar la fuerza. Ya. Sí, vamos a determinar cuál es el cortante mínimo que tenemos. Perdón, es un poquito más arriba. Aquí. Sí, vamos a determinar la fuerza en el diafragma. Vamos a determinar la fuerza mínima y la fuerza máxima. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a abrir un espectro rápido. Este es de algún proyecto y justo tiene nuestra zona que queremos, ¿verdad? Este espectro es para Quito, que tenemos una aceleración Z de 0,40, estamos en un solo tipo D, como en el ejercicio. Y habíamos dicho que nuestra estructura era regular. Entonces, phi 1, 1, 1, importancia 1, porque es un edificio residencial. Y R8 dice lo que era de pórticos especiales. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar a hacerlo. Nuestro diseño de fuerzas de diafragma. ¿Sí? Entonces, FP es la fuerza de diafragma en tal piso. ¿Sí? FI es la fuerza aplicada en ese piso. WI es el peso tributario en el piso que yo estoy viendo. Bueno, de los pisos que yo estoy viendo. Y WX es el peso tributario del diafragma en ese piso. Vamos a ver cómo es esto.
Sí, entonces para lo que habíamos dicho que lo principal para hacer las fuerzas de diafragma es primero haber hecho las fuerzas de piso, ¿verdad? En el análisis que ustedes ya conocían. Entonces aquí lo que vamos a copiar primerito es el peso de cada uno de los pisos, ¿sí? Es este de acá. Entonces, me copió todo. Ya, ahí está. Sí, esta sería la fuerza de los... Este sería el peso de cada piso. Sí, y de aquí copiamos lo que es las fuerzas de cada piso que tenemos acá. Y ya lo hicimos, ¿verdad? Y de aquí ya comenzamos a sacar cuál es la fuerza mínima, la máxima, y vamos a ir analizando por qué cada una de las fuerzas. Sí. Entonces vamos a ver la fuerza máxima. ¿Qué nos dice el código que es la fuerza máxima? La fuerza máxima debe ser el 40% del SDS. El SDS, la norma americana, es la aceleración máxima del espectro elástico. Entonces nosotros hacemos el mismo símil, ¿verdad? Aquí tenemos. Este es el SDS para nosotros. Que en nuestro espectro elástico este valor sería 1,19. ¿Sí? Entonces sería 1,19 por el factor de importancia y por el peso del piso. ¿Sí? Entonces vamos a colocar esto. Entonces la fuerza máxima, vamos a hacer 0,40, es como el 40% de la aceleración máxima que se puede esperar. Sí, que se puede dar en algún punto, porque habíamos dicho que la fuerza comienza, el sismo comienza lento, vienen las ondas P, vienen las ondas S, entonces va a haber picos de aceleraciones. Entonces en este caso nos dice que el pico de aceleración que puede tener la masa y puede producir una fuerza inercial es el de aquí. Sí, es el 40% de la aceleración del espectro elástico, que sería 0,19 en nuestro caso por el peso del piso, ¿verdad? Cero cuatro. Por el peso del piso, perdón. Acá está el peso del piso. Ya. Y hacemos esto mismo para todos los pisos. Sí, no nos cambia. Ahora vamos a sacar el mínimo. El mínimo, en cambio, nos dice la norma que está dado por el 20% de la aceleración máxima o en la meseta por el factor de importancia, que en este caso es lo mismo nuestro. Y vamos a ver en dónde interviene esto en el ETAPS. Por 1,19, que sería la aceleración. Sí, hay una variante también de este mismo método para sacar las fuerzas de diafragma a partir del análisis modal, que si tenemos tiempo lo vamos a revisar. ¿Ya? Y aquí ya vendríamos con nuestro peso, con la fuerza que está actuando. La fuerza que está actuando nos dice que es las fuerzas en el nivel aplicado, dividido para el peso en el nivel aplicado por el peso del piso, ¿sí? Entonces, vamos a dibujar un poquito para que se entienda esto. Déjame conectar la tableta. Y vamos a ver un PowerPoint. De ahí cambia un poco este método para determinar las fuerzas para colectores. Pero en fin es casi lo mismo. Sí cambian algunos parámetros, pero si nosotros sabemos qué estamos haciendo acá, el otro va a ser fácil. Entonces lo que nos dice nos ha cortado, vamos bien. Sí, lo que nos dice es esto. Nos dice, ustedes tienen esta estructura que tiene tantos pisos. ¿Sí? Entonces cada piso tiene su W. ¿De acuerdo? Y a cada piso le corresponde su fuerza.
grande, esta mucho más grande y esta grande. Sí, y esta tal vez sea un poco más pequeña porque nuestro techo no es accesible, entonces la masa que está llevando reactiva no es tan grande. Sí, entonces lo que nos dice la fórmula es que estamos aquí, que nosotros tenemos que utilizar, digamos que yo voy a sacar la fuerza de diafragma de este piso, ¿verdad? Este piso es 1, 2, 3, 4, 5. Sí, tengo que ver toda la fuerza que está actuando en este piso, ¿verdad? Sería toda la fuerza que es como la fuerza de cortante, parecido. Entonces voy a tener que ver cuánta fuerza llega hasta este piso. Tendría 1, 2, 3, 4. Tendría que sumar las fuerzas del piso 5, más la fuerza del piso 4, más la fuerza del piso 3, más la fuerza del piso 2. ¿Sí? Y esto igual dividir para lo que son los sumatorios de los pesos, que sería la sumatoria del peso 5 más la sumatoria del piso 4 más la sumatoria del piso 3 más la sumatoria del piso 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es toda la masa que está interactuando, ¿verdad? Es toda la masa que se está moviendo arriba. Sí, eso es lo que me produce una fuerza inercial. Y esto multiplicado por el peso del piso en consideración, ¿verdad? Sí, en este caso, digamos que este es el segundo piso, sería de esta forma. ¿Ya? Entonces es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces nosotros comenzamos con el piso 1, ¿verdad? El piso 1 tengo arriba, bueno, el piso 5 sería. Tengo algo arriba del piso 5. Aquí mismo he puesto la diapositiva, perdón. Ya, tengo algo arriba del piso 5. No. No, entonces solo tengo la fuerza del piso 5 que está actuando, dividido para su peso. ¿Por qué esto no? Y esto multiplicado por el mismo peso de este. ¿Qué me va a dar lo que está aquí? Sí, ¿sí estamos bien? Sí. Perfecto. Ahora vamos con el piso con el piso 4. Perdón, con el piso 7. Arriba del piso 7 tengo el piso 8, ¿verdad? Entonces tengo la sumatoria de estas fuerzas. Entonces va a ser muy fácil. Va a ser... se me movió. Ya, es esto. Para esto. Las fuerzas del piso que están actuando para su fuerza. Todo eso sumatoria. Y acá ya llego a multiplicar por el mismo peso de ese piso. ¿Verdad? Es lo que me dice la ecuación. Déjenme revisar esto. Utilice bien. Tengo. Tengo. A ver, ¿cuánto tengo? Tengo I, que serían los sumatorios de este piso. Dividido para H. Más I. Dividido por los sumatorios de este piso. Sí, aquí me debe dar lo mismo que yo haga esto. ¿Qué lo tenemos acá?
multiplicar, no me dio lo mismo, creo que acá me equivoqué en la otra fórmula. De la fórmula, perdón. Multiplicado por el peso de ese piso. Y sí. En este ángulo le puse mal y ya voy a ver por qué. Ya, entonces, esta sería la fuerza del piso 7. Entonces volvemos a la fuerza del piso 6, que sería igual. Sería la sumatoria del piso, de las fuerzas de piso que están sobre e incluyendo ese piso, dividido para la sumatoria de los pisos que están arriba de los pesos de los pisos que están arriba del piso considerado y del piso considerado, y esto multiplicado por el peso de ese piso. ¿De acuerdo? El peso de ese piso es tanto, y de ahí nos va dando las fuerzas. Sí, y estas son las fuerzas de diafragma. Entonces vamos a colocarle un poquito más bonito. Sí. Y ya a partir de este piso, casi con seguridad, lo que nos va a pasar es que la fuerza mínima ya comienza a actuar. Si ven en edificios pequeños, si yo veo aquí ya la fuerza de piso ya es muy pequeña. Y aquí ya la fuerza mínima que debo de considerar ya está actuando. ¿Sí? Entonces lo que me decía el código, la fuerza de piso que tengo que actuar debe estar entre el mínimo, que es el 20% de la aceleración máxima esperada en el espectro de elástico, o bueno, la aceleración en la meseta, perdón, y menor que el 40% de la aceleración esperada. Entonces de aquí en adelante sería el mínimo que yo tengo que utilizar. Ya, entonces vamos a dibujar en este Word, en este PowerPoint, solo un esquema de lo que tuvimos. Ya vamos a copiar estas partes. Vamos a ponerle aquí. Sí. Entonces, estos son las fuerzas de piso, estas son las fuerzas que nosotros determinamos. Entonces, lo que me dice aquí es que primero vamos a hacer las fuerzas de piso. Sí, las fuerzas de piso, tengo 8 pisos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Vamos a hacerle como que es una estructura regular, bien esbelta, no nos importa, es solo para representar. Sí, aquí se nos sale un poquito. Los últimos 3. A ver, esto es 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sí, y aquí tenemos esto. Ya dibujamos nuestras fuerzas de piso. Aquí tenemos 12.10. Vamos a tratar de hacerle casi la misma escala. Aquí tenemos 17.75. Acá tenemos 15. 15.33. Aquí vamos a tener 12. 12, que debe ser un poquito más grande que la de acá. 12.91. Aquí vamos a tener 10. 10.49. Acá ya tenemos 8. ¿Sí? 8.07. Acá ya tengo 5. 65. Y aquí tengo 3.25. 3.23. Sí, estas son las fuerzas de piso. En cambio, las fuerzas de diafragma, lo que yo tengo es de esta forma. Tengo un 12.1 que es igualito. Tengo un 18. 65. Y de aquí ya vuelvo a tener la misma fuerza para todos los pisos, que es la mínima fuerza que tengo que considerar por inercia. ¿Sí?
Entonces esto es 1785, 1785, 1785, 1785, 1785 y 1785. Si yo veo este como diagrama, hago como un envolvente, viene algo así como nosotros habíamos visto en los documentos del FEMA y del NERP. En cambio, como este envolvente de las fuerzas de piso, este 3 debería de ser más pequeño. Sí, tendría algo así. Sí, entonces, entonces, ¿cómo vamos a hacer el diseño cuando nos toque hacer? O si nos toca hacer el de diafragma para la losa 7 o comprobar la losa o comprobar también comprobar los pórticos arriostrados cuando tenemos en estructuras. Utilizamos la mayor de esas fuerzas, ¿sí? De estas dos sería esta. Sí, de aquí esta y para las otras esta. Pues también habíamos quedado en un video, creo que ya lo encontré. Ya lo voy a poner ahorita. Solo para que vean un poco de cómo es el diseño de las estructuras en metálicas cuando tenemos pórticos. Lo tenía por aquí. Y ya, de lo que hicimos, ¿tienen alguna pregunta? Sí, una consulta. En lo que es las fuerzas por piso, en la sumatoria de estas fuerzas nos dio 85, ¿verdad? Y para las fuerzas de diafragma, este valor no se toma en cuenta, o sea, se sobredimensionaría, se puede decir. No sé si sobredimensiona, porque es cómo actúa. No es sobredimensionamiento, porque lo que estamos haciendo en fuerzas de piso es determinar la fuerza como cómo se distribuye el cortante del sismo. ¿Sí? Entonces yo tengo que distribuir todo ese cortante. En cambio, las fuerzas de diafragma son las fuerzas que se producen por el movimiento de la masa. Sí, es el movimiento de la masa del piso que yo estoy considerando. Entonces, no es muy diferente. Entonces, por eso es que nosotros hablamos que estas fuerzas de diafragma solo se tienen que hacer o utilizar para ciertos elementos. Para la columna no tanto, porque la columna no tiene una masa tan grande o no sé, sí va a tratar de coger esa masa, pero en puntos como una carga de transferencia. En cambio, en elementos que tienen gran masa, por su misma masa, tenemos que hacer esta comprobación. Entonces, si algún proyecto ustedes les dicen, bueno, viene un fiscalizador que sabe pasar y nos pasó, y comienza a decir, ¿por qué coloca diafragma rígido? O ¿cómo comprueba que usted es diafragma rígido? Entonces, para comprobar el diafragma rígido, lo que se hace es una forma fácil. Se utiliza estas fuerzas de diafragma. Se coloca aquí esta fuerza, determina esta fuerza y se va haciendo con el método de puntal tensor. Cómo va actuando y con eso puedo sacar cuánto necesito aquí de acero en tensión, tanto vertical como horizontal. Sí, pero es con estas fuerzas. Entonces estas fuerzas intervienen en los elementos que tienen bastante masa o que están conectados a los elementos en la misma con bastante masa. Entonces eso es lo que vamos a ver ahorita que conseguí el video, me lo bajé. Entonces se está cortando el internet. Ya, pueden ver la pantalla. Sí, sí. Ya, entonces aquí vamos a desactivar porque lo que nos importa es ver cómo le hace el diseño. Ya, entonces este es el diseño de un pórtico arrastrado, que es una de las formas en la que yo tengo que considerar las fuerzas de diafragma, ¿sí? O las aceleraciones debidas al diafragma, ¿sí? Que muchas veces no coincide con las fuerzas de diseño del cortante sísmico, como está aquí. Y a lo menos si estamos haciendo un diseño por capacidad, nos toca. Ya, entonces aquí viene. Entonces, estas son las fuerzas de diafragma, las fuerzas de piso. ¿Sí ven que van variando? Pero ¿qué nos dice? Que este sistema, al estar conectado directamente con la losa o transferencia, aquí puedo tener puede actuar
Actúa las dos fuerzas. Actúa la fuerza como de fuerza de piso y la fuerza de diafragma, ¿verdad? La fuerza de diafragma debido al movimiento de la losa o de la masa del edificio. Por eso aquí nos dice cuáles son los de análisis. Nos dice que estas son las fuerzas de análisis normales de diafragma y de fuerzas de piso, y las amarillas son fuerzas de diafragma. Pues muchas veces, en algunos puntos, la fuerza de diafragma es mayor que la fuerza de piso. Y a lo menos cuando nosotros tenemos estos elementos que son tan importantes, porque son diagonales y conectan a dos masas enormes directamente, o depende también su movimiento relativo con la losa, tenemos que hacer este diseño, ¿verdad? Aparte de eso está aquí lo que nosotros habíamos visto, el omega, que es el factor de sobreresistencia. ¿Por qué? Porque son uno de los elementos más importantes en un sistema arrastrado. Entonces vamos a ver. Sí, entonces aquí va a sacar, en cada uno de los pisos va a comenzar a hacer como una variación y sacar las máximas fuerzas en tensión y compresión que se da en las riostras. Sí, entonces aquí nos dice un poquito de cuando son con viento, que es lo mismo casi como para estructura. Entonces aquí está. Sí, ya, entonces esta es la distribución vertical normal para fuerzas de piso y esta es la distribución que nosotros sacamos para fuerzas de diafragma. Sí, también considerar que va a actuar todo, esto también no es muy realista, que yo considere que todas las fuerzas van a actuar así. No, porque cada una de estas masas se va a mover diferente y va a tener su aceleración o su máximo peak en un tiempo diferente que las otras masas. Entonces es lo que está haciendo. Sí, entonces comenzamos. Este es el análisis normal por fuerzas. Este es las fuerzas del análisis por diafragma. Esto está hablando un poquito del diseño por análisis modal, que es fácil. Modo 1, modo 2, modo 3. Sí, y aquí saca un poco cómo sería la fuerza de la principal. ¿Sí? ¿Qué sería modo 1? Tenemos el cortante, esto no hemos hablado, ya vamos a hablar la próxima clase, que es el momento de volteo. Y aquí hablo un poco de cómo es la distribución de fuerzas de piso, lo normal que nosotros hicimos ahorita. Y aquí le dibuja la fuerza de diafragma. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos dice que es normal, que aquí en cambio no estoy considerando de verdad la carga que va a soportar estas diagonales. Entonces puedo tener un error, ¿verdad? Porque estas diagonales están conectadas a esta masa, entonces esta masa va a darle una fuerza inercial. Entonces ahí vuelve a sacar lo que nosotros sacamos ahorita. Entonces aquí nos habla de justo de lo que habíamos visto. Aquí está utilizando la fuerza de diafragma para utilizar para el diseño de los braces en ese piso. Y comienza a ver qué tanto cambiar. Sí, entonces aquí está cómo sería el análisis solo por fuerzas de piso. Y utiliza los pisos que estamos subestimando las fuerzas de diafragma. En nuestro caso casi sería todas, pero solo le va variando, ¿verdad? Entonces utilizo las fuerzas normales de piso y solo le cambio donde subestimo una a la vez. Si ven aquí estoy colocando la fuerza de diafragma del piso 3. Sí, y con eso compruebo. Y veo qué tanto es. Sí, el análisis modal también tiene un tipo de fuerzas de diafragma que puedo sacar. Y aquí nos dice para qué nomás utilizamos las fuerzas de diafragma, que sería para el diseño de los colectores. Estas serían las vigas colectoras, que son las vigas que pasan esta fuerza a los diafragma, a los bracets, perdón, y para el diseño de los bracets. Sí, tenemos que utilizar el factor de sobreresistencia, que también ya vimos en clases, y las combinaciones que nos da el ACE. Sí, entonces aquí está un poco de cómo lo hice, ¿verdad? Aquí están las fuerzas de piso y estas son las fuerzas de diafragma. Entonces, si yo quiero comprobar el piso 3, lo que haría es reemplazar la fuerza de piso 3 con la fuerza de diafragma y vuelvo a hacer el análisis. Si yo quiero comprobar en el piso 2, dejo todas estas fuerzas y compruebo en esta, reemplazando la del piso 2. ¿Sí?
Entonces aquí habla un poco de cómo es el caso cuando lo hizo solo con las fuerzas de piso y vio que hay una subestimación de carga. Si ven ahí esto que está actuando en la conexión, no sé si se logra ver bien, que son 10 kips, 56 y 104. ¿Sí? Haciendo la fuerza de diafragma, vamos a ver que crece. Sí, tenemos 20 kips y así cambian algunos de los elementos. Entonces, eso es lo que nosotros utilizamos. Y aquí está lo que nos da, ¿verdad? Nos dice qué tanto cambia del caso 1, que sería solo con la fuerza de piso, y el caso 2 con la fuerza de diafragma. Y vemos que si hay un incremento en carga que me toca tener en cuenta, porque al final el bracelet está conectado a esta gran masa y esta gran masa le va a hacer que pase la fuerza inercial. Sí, y aquí se ve. Entonces eso es un poquito de cómo se hace el diseño y cómo nos aseguramos que el bracelet funcione bien hasta ante cargas que son debidas a la fuerza inercial. ¿Sí ven? Entonces aquí está, nada más. ¿Sí? Entonces es la comprobación que nosotros tenemos que hacer. Y no es para todos los elementos, pero hay elementos que cuando se mueve la masa tenemos que realizarlo. Y nada más, de ahí lo otro ya es un diseño de los arrastramientos, creo. Sí, aquí está dando cómo vienen las fuerzas, la transmisión. Esto se llama... hay un tema que no se habla tanto, pero es cómo se van transmitiendo las fuerzas, ¿verdad? Entonces, si es que esto viene acá, viene una fuerza de izquierda a derecha, lo que está haciendo es cómo se está transmitiendo la fuerza de tensión, ¿verdad? Porque este se tensiona, este se tensiona, este se tensiona y este se tensiona. Entonces el camino de la fuerza de tensión va a ser este. ¿Sí? No se lo topa tanto, pero en otras partes sí se le toma bastante. A lo menos para el diseño de algunas conexiones que son importantes. Sí, entonces esa es una de las aplicaciones más fáciles de las fuerzas de diafragma donde es necesario utilizarla. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí se logró ver. Sí. Ya. Es por eso, nosotros no estamos subestimando, estamos tomando en realidad lo que pasa. Porque no es un poco ilógico de que los pisos de abajo no tengan fuerza. Sí, si todo, solo imagínense en esto, si ustedes están en un edificio de unos 10 pisos y todo el edificio se comienza a mover, lo que está arriba de los primeros pisos tiene una influencia en ese piso, ¿verdad? Porque todo está conectado. Entonces, esa masa es lo que tratamos de representar la fuerza de diafragma. Sí, es la influencia que tiene el movimiento de esa masa y el movimiento, bueno, la aceleración de la masa de arriba del piso y de ese piso. ¿Sí? Ya, y para los que quieren ir un poquito más allá, aquí nos está dando las fuerzas sísmicas que incluyen ya colectores. Esta es otra manera de hacerlo. Lo mismo, pero ya con un análisis modal. Ya, por eso nosotros tenemos aquí eh, casi lo mismo, pero aquí ya tenemos factores de participación modal, donde ya le comenzamos a cambiar. Sí, pero esto es un poco más complicado, entonces lo más fácil para comprobar. Esto es más para comprobar muchas de las veces lo que hacemos. Utilizamos este pequeño, esta parte que nosotros aprendimos estática, que casi nos va a dar los mismos valores que acá. Y con eso comprobamos algunas de las conexiones o elementos que vamos a tener.
Sí, acá hay otros casos que son un poco más especiales, pero no se utilizan tanto. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, sí. Ya, preguntas. A ver, ¿y ahora qué hacemos? Vemos un poquito de análisis modal. O le dejamos hasta aquí. Ya, a ver. Vamos. Otra vez comienza a cortarse. Vamos a ver, ¿qué hacemos? Vamos a ver un poquito de lo que es análisis modal. ¿De acuerdo? Entonces este sería el capítulo 11. Vamos a dar la introducción y vamos a hablar por qué utilizamos análisis modal y qué significa. Sí, entonces vamos a venir a nuestras diapositivas, sismo, clase 11. Ya, hasta mientras, ¿hay alguna pregunta de lo que nosotros vimos? Ya. Vamos a hacer esto. Vamos a ver las primeras diapositivas para dar la introducción y seguir con el pie la próxima semana. Ya. Entonces vamos a hablar de esto y de esta parte. Ya. Entonces lo que vamos a ver hoy día es qué pasa cuando yo tengo ya como lo que es normal, ¿verdad? Para nosotros. No es que solo diseñamos estructuras de un piso o estructuras tan fáciles, sino diseñamos también estructuras que son de varios pisos, como la que está aquí. Ya, entonces, este es un edificio simplificado que por el momento vamos a utilizar, aunque también le podemos utilizar el que nosotros conocemos. Ya les voy a mostrar cómo. Sí, vamos a hacer un ejemplo con eso. Sí, vamos a explicar con este y de ahí vamos a hacer un ejemplo ya cuando consideramos la rotación de las vigas. Sí, entonces este es un edificio de cortantes, ya hemos visto que es un edificio de cortantes, un edificio cuya rigidez es tan alta que las vigas también tienen una rigidez infinita a la flexión, es decir, no rotan. Aquí la única fuerza que se opone al sismo o la única rigidez lateral está dado por las columnas de cada piso. Entonces, como este es un modelo simple que sí se puede dar, lo podríamos utilizar en edificios muy regulares que tienen diafragma rígido. Ahí la máxima aportación sería de todos los pisos, de todas las columnas de todos los pisos. Entonces, lo que hacemos es pasar de este sistema, que es un poco más complejo, a un sistema de masas idealizado, ¿verdad? Entonces, esto sería K1, K2, K3, K4. Y aquí tendríamos el K equivalente de este piso. ¿Sí? Y el K equivalente siempre va a ser el K equivalente del piso I, es igual en este caso a la sumatoria de los K de ese piso, ¿verdad? Entonces, K equivalente del piso 1 será igual a K1 más K2 más K3 más K4. Ya. Esto mismo podemos hacerlo cuando consideramos el giro de las vigas, que es lo que vamos a hacer en las próximas clases. Ya aquí pongámosle K5, K6, K7, K8. Ya, y el K equivalente de aquí sería igual el K5 más K. Y el K de esto sería 12i para el arco, ¿verdad? Porque es empotrado. Entonces, ¿cuántos grados de libertad voy a tener? Porque es un sistema idealizado de cortante. Y estoy en el plano. Voy a tener uno por piso, ¿verdad? Tengo un grado de libertad, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, este es un sistema con 7 grados de libertad.
¿Por qué hablo que este sistema es solo de un grado de libertad? Porque la masa que yo idealizo, ¿verdad?, se concentra en un solo punto y solo se puede desplazar de derecha a izquierda. ¿Sí? Es esto. ¿Cuándo vamos a hablar esto en este caso? Eso sería en el plano, pero también cambia cuando yo estoy analizando en 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque ahí en cambio idealizo que la masa se encuentra en el centro, pero en el centro de masas del diafragma, ¿verdad? Y aunque sea diafragma rígido, esta masa, como se encuentra en el plano, puede desplazarse en Y, en X, esta línea me salió fea, y puede rotar, ¿verdad? Aquí, en cambio, en 3 dimensiones. En el plano, no. En el plano, esta masa, si yo la veo, como ya hemos dicho que existe rigidez infinita a lo que son solicitaciones axiales, esto no se acorta. Entonces, esta masa solo se puede hacer esto. Solo puede desplazarse de izquierda a derecha. Entonces, por eso en el plano, cuando son diafragmas rígidos, nosotros tenemos una sola componente de grado de libertad por piso. Y cuando tenemos un sistema de 3 dimensiones o en 3D, nuestra masa, porque está en el mismo plano, ¿verdad? Es como imaginarse todos los movimientos que puede tener este puntito en el plano, ¿verdad? Se puede desplazar en X, perdón, en X, en y también como que lo puedo hacer rotar con respecto a Z, ¿verdad? Pero se está moviendo en el plano. Entonces tiene 3 posibles combinaciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que está aquí? Entonces de ahí, cada piso que yo represento con la masa distribuida va a tener un grado de libertad. Sí, porque estoy colocando la masa en un solo punto. Este caso es un caso un poquito diferente, donde estamos tomando las masas en cambio distribuidas en varios puntos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace esto? Fácil, áreas tributarias, ¿verdad? Este nodo va a tomar esta área. Este otro nodo va a tomar esta área. Este nodo de aquí va a tomar la mitad de aquí, de este vano la otra mitad, entonces esta es esta masa. Y así puedo discretizar, cada uno puede discretizar las masas como quiere. Sí, pero tengo que ver, ¿verdad? Estas masas las estoy representando en el plano. Entonces, cada una de estas masas se puede mover diferente. ¿Sí? Entonces, cada masa en el plano, ya, quedemos en esto. Cada masa que yo discretizo tiene 3 direcciones en 3 dimensiones, ¿verdad? Que se pueden mover. Aquí, en cambio, voy a tener más grados de libertad porque es 3 grados de libertad por cada discretización. Entonces, aquí tengo 1, 2, 3, porque esta masa puede irse en X, Y y puede girar con respecto a Z. La masa 2 igual puede irse en X, Y y puede girar con respecto a Z. Entonces, esto se puede hacer. Nadie dice que no. Entonces, aquí ya viene otro concepto. Lo que habíamos dicho, cada discretización en el plan en 3D puede moverse en 3 direcciones. ¿Sí? Entonces, aquí voy a tener un grado de libertad, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Esos son los posibles movimientos. Y lo que después hago para que mi modelo sea fácil es condensarlos, ¿verdad? Bueno, en realidad aquí lo que se hizo, perdón, aquí miento, me confundí. Aquí es lo que nosotros explicamos ahorita. Entonces, cada masa puede moverse así. O cada masa aquí de lo que tenía, era lo que había dicho. Se puede mover en X, Y y puede girar. ¿Sí? Entonces voy a pasar todas estas masas a un sistema equivalente, como lo que nosotros hicimos en el primer capítulo, ¿verdad? De dinámica. Nosotros tenemos una estructura de este tipo, ¿verdad? O teníamos este tipo de pórtico en el cual tenía que las vigas podían girar y aparte tenía este desplazamiento y lo que hacía era sacar un K equivalente y reemplazarlo como una estructura más simple. Aquí es lo mismo. Considero que cada una de
de los puntos o de la discretización, tiene 3 grados de libertad, entonces aquí tendría 1, 2, 3, ¿verdad? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 27, si no me equivoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 3, 24 serían nomás, no sé por qué me salieron 3 más. Y los voy a simplificar para una estructura que va a representar a cada piso con una masa concentrada, ¿verdad? Entonces lo que hago es condensar, que es lo mismo que nosotros habíamos hecho. Acá en cambio solo se están preocupando de que el diafragma no se puede, solo se mueve en una dirección a la vez, porque tiene diafragma rígido, entonces por eso aquí solo tenemos en esta dirección el grado de libertad. Sí, sería lo que habíamos visto acá. Esto es como la representación en 3D de esto. Sí, en cambio aquí yo digo que ya no, que las vigas sí pueden, que hay rotación, ¿verdad? Que el análisis es en 3 dimensiones. Entonces se vuelve un poquito más complejo. Y es lo que vamos a hacer nosotros. Ya, entonces lo que hacemos, volvemos a nuestro método de cortante, porque esto es lo que nos va a poder dar un poquito más de idea cuando nosotros hagamos el análisis de la deducción de las fórmulas, porque si lo hacemos de una vez con el análisis de cuando giran las vigas y todo es un poco más complicado. Entonces vamos a ver este pórtico de 2 pisos en la cual yo concentro las masas en un solo punto, ¿verdad? Lo estoy concentrando justo en el centro de masas de cada losa. Ya. Entonces en el centro de masas de cada losa está cada uno de las masas. Y yo voy a llevar esto a un sistema equivalente, ¿verdad? Que en este caso va a ser de este tipo. Y aquí voy a tener, esto va a ser K1, esto va a ser K2, ¿verdad? Y es fácil. Entonces, ¿cómo partimos o cómo hacemos este análisis? Hacemos el análisis de cada una de las masas, ¿verdad? Entonces, esta masa está representada aquí, o cualquier masa de cualquier piso. Sí, ¿qué hemos dicho? Que se debe cumplir sin importar lo que pase, es que se debe de cumplir el principio de D'Alembert o de fuerzas virtuales o de ¿cómo eran las ecuaciones? Se me fue el nombre y me voy a acordar. Sí, pero es esto, ¿verdad? Es la fuerza inercial más la fuerza de damping más la fuerza elástica. Sí, esto sería del piso 1. Tienen que igualarse a la fuerza que está actuando en cualquier tiempo, ¿verdad? Estos también son dependientes del tiempo. Y del piso 2 es igual. Sí, va a ser la inercia de la masa 2 va a tener que ver con la fuerza inercial en la masa 2, la fuerza de damping en el piso 2, más la fuerza elástica del piso 2. Esto es igual a la fuerza que está actuando, que sería P2 en cualquier tiempo. Tiene que cumplirse la igualdad. Sí, entonces vamos a ver aquí cómo vamos cambiando. ¿Ya? Al final esto se va a transformar en masa más el coeficiente de amortiguamiento por velocidad más la fuerza elástica es igual a, y aquí me falta por U, por T. Y cada uno de estos también varían en el tiempo, entonces esto es T, T, T y T. ¿De acuerdo? Ya. Entonces vamos a hacer nuestro análisis. ¿Sí? Pensando en que tenemos que sacar esta ecuación para cada uno de los puntos. ¿Sí? Entonces aquí está el mismo problema que habíamos visto. Masa concentrada. Tenemos aquí un dispositivo que está representando el amortiguamiento de la estructura, que está representándolo como amortiguamiento viscoso equivalente. ¿Verdad? Es solo una representación. Como vieron en Chopra, se puede utilizar otras representaciones de
del amortiguamiento, pero el más simple de utilizar y el que más se utiliza es el amortiguamiento viscoso, como está aquí. Viscoso equivalente. Sí, entonces al final lo que estoy diciendo, estas van a ser las fuerzas inerciales más la fuerza de damping más la fuerza, perdón, esta sería la fuerza elástica. Y esta sería la fuerza inercial, ¿verdad? La fuerza elástica depende de la deformación, en este caso de las columnas, y si pueden girar las vigas también va a depender de eso. La fuerza de damping, en cambio, va a depender de la deformación que existe de los elementos. Y la fuerza inercial va a depender de la aceleración total de las masas. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. Sí. Entonces vamos a seguir un poquito más de acá. Entonces vamos a analizar cada una de las fuerzas. Sí, habíamos dicho, escribámosla acá. Habíamos dicho que esta era una fuerza total, ¿verdad? A ver, íbamos a utilizar la aceleración total. Y aquí en cambio utilizamos relativo, porque es relativo a la deformación que existe de los elementos. Entonces aquí es aceleración total, aquí es relativo. Sí, y va a ser la velocidad y relativa a la deformación. Aunque en otras literaturas este se le llama D de deformación y este se le deja U. No importa. Sí, entonces esto es lo que representa aquí, ¿verdad? Tenemos aquí el sismo que yo le he dibujado. Y aquí lo que vamos a ver es que tengo que sacar de cada piso cuánto se deforma. Pero cuánto se deforma con respecto al piso de abajo, ¿verdad? El primer piso, como no tiene un piso abajo, la deformación es igual al desplazamiento de ese piso. ¿Sí? El piso 2. Sí, el piso 2, ¿cuánto se deforma? Es esto de aquí, ¿verdad? Esta es la deformación del piso 2. Póngame otro nombre. Esto saben ponerle como new. Sí, no, esta es como V. Es más fácil determinarla así. V y el otro va a ser U. Sí. Pongámosle con letra. Ahí se va a entender mejor. Exacto. Aunque ahí se pueden confundir con cortante, entonces vamos a ponerle V así. Ya. Entonces, V del piso 2. ¿Cómo saco la deformación del piso 2? ¿Cuánto se deformó? No el desplazamiento, sino cuánto se deformó el piso 2. ¿A qué sería igual? U2 menos U1. Exacto. U2 menos U1. ¿Sí? ¿A cuánto es igual la deformación del piso 3? V3. V3. ¿A cuánto es igual? U3 menos U2. Perfecto, ¿verdad? Muy fácil. Nada más. Y V1, como es el primer piso, no tiene nada abajo, va a ser igual a 1. ¿Sí? Entonces podemos generalizar esta ecuación y podemos decir que la deformación de cualquier piso I es igual al desplazamiento de ese piso menos el desplazamiento del piso de abajo. Pongámosle esto entre paréntesis para que sepan que es de este U. ¿Sí? Si yo derivo esto, saco lo mismo, ¿verdad? La velocidad de deformación de un piso va a ser igual a la velocidad de deformación, perdón, va a ser igual a la velocidad de ese piso menos la velocidad del piso de abajo. Sí, facilito. Si ven, hasta el momento no se nos va complicando si nosotros tenemos en cuenta lo que hemos explicado, ¿verdad? Que es total, que es relativo y cómo se comporta la estructura. Entonces, este está conectado a la fuerza elástica y este está conectado a la fuerza de damping o amortiguamiento. Vamos a poner en inglés porque muchas de las nomenclaturas la utilizan en inglés. Damping o
amortiguamiento. ¿Sí? Es esto. Y la aceleración, sí, la aceleración en cambio va a ser U dos puntos y va a ser igual a la aceleración que sufre el piso o G que le saben poner de ground más la aceleración que sufre ese otro piso. Esa es la aceleración total. ¿Sí? Hasta aquí estamos muy bien. Sí. Y también puedo hablar de las otras, acordándome que el desplazamiento total en cualquier piso, el desplazamiento, perdón, vamos a ponerle velocidad para que veamos de aceleración, velocidad y desplazamiento. Va a ser igual al desplazamiento de piso más el desplazamiento del suelo más el desplazamiento de ese piso y a la velocidad del suelo más la velocidad de ese piso. Sí, estos son los totales. Que yo sé que el que me importa de total es este. Con la nomenclatura que nosotros habíamos utilizado, utilizando un sistema referencial que se mueve con la masa, ¿verdad? Porque ahí lo que yo no conozco es la aceleración total, pero esto sí es más fácil de conocer, directo. Entonces voy a tener la masa por la aceleración total más el amortiguamiento por la velocidad de deformación más la rigidez por la velocidad, por la deformación, perdón, más igual a la P en T. Esto también sería en T. Esto también sería en T porque va cambiando y esto también es en T que cambia. ¿Sí? Hasta aquí estamos todo fácil, ¿verdad? ¿Sí se va entendiendo? Sí. Sí. Perfecto. Me alegro. Entonces vamos a sacar con que sea la ecuación del primer piso. Ya vamos a hacer la ecuación del primer piso. Sí, ¿qué habíamos dicho? La ecuación es esta misma, ¿verdad? Y yo sé que en el primer piso ¿será que avanzamos hoy día? No avanzamos hoy. Entonces vamos a dejar hasta aquí. Y próximas clases después de la prueba o una clase extra que vamos a tener para avanzar un poquito más de diseño que es importante que sepan. Inge, ¿Sí? yo tengo una pregunta. Dígame. Lo que es la representación del amortiguamiento viscoso, ¿afecta en algo a la rigidez lateral? A la rigidez lateral no. A las fuerzas que actúan en la estructura sí. Sí, porque aquí, si yo utilizo otra forma que no sea el amortiguamiento viscoso, esta fuerza de damping va a cambiar. Pero la de rigidez no tiene que cambiar porque la rigidez depende de la deformación de los elementos. Ya, Inge, gracias. Sí. En cambio, sí, la única que cambia si se cambia el amortiguamiento es la fuerza de amortiguamiento. Vamos a ver en otros, vamos a hablar en este curso y vamos a tratar de dar qué es el amortiguamiento clásico y otros amortiguamientos que hay. Sí, entonces hay cómo hacer varias formas de amortiguamiento que se vienen dando mejor, ¿verdad? El código nuestro, que es un código ya un poquito a veces que tiene algunas cosas que ya no se utilizan o se utilizan, pero hay como mejorarlas. Nos dice que para toda fuerza o para todo modo existe el 5% de amortiguamiento. Sí. ¿Qué pasa ya con los nuevos estudios? Nos dicen, bueno, mejor en lugar de que usted haga que el 5% de que en cada modo sirve el mismo amortiguamiento, utilice el C que es relativo a la masa y a la rigidez de cada modo. Sí, y vamos a ver esto un ratito.
Esto me hacen acuerdo de borrar. Puedo borrarlo todavía. Entonces vamos a ver esto en dónde nos sirve. Vamos a parar un poquito la grabación. Ya, y vamos a ver cómo se pone esto que de verdad funciona en otras cosas. Entonces vamos a poner aquí en Tabs. ¿Cómo le podemos poner el amortiguamiento ya relativo a la masa y cómo se le pone el amortiguamiento relativo al solo al 5%? A lo menos cuando ya es un tiempo historia, tiene que poner eso, porque el tiempo historia ya toma en cuenta el análisis de cada modo. Entonces vamos a poner cualquier estructura. Vamos a ver alguna rapidita. Vamos a abrir aquí. Vamos a ver en algún edificio. Aquí está, justo. Utilicemos este que dice material, que no me sirve ya. Y vamos a compartir la pantalla. Y no he parado